Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero saludarles y también saludarles en nombre de mi esposa, de mis hijos, hacerles llegar a través de este medio un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que se encuentren bien junto a sus hijos, a sus esposos, a sus familias, disfrutando de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos y días difíciles que estamos viviendo como sociedad, como iglesia también, por qué no decirlo. Pero, amados hermanos, estamos unidos, y así también quiero que ustedes lo sientan, estamos unidos por la fe en Jesucristo. Y esa fe no tiene fronteras, no tiene idiomas, no tiene cultura, sino que está por sobre todas esas cosas, y eso es lo que nos hace en medio de las adversidades, dificultades de la vida, poder mirar siempre adelante, donde está Cristo. Como lo dijo el apóstol, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo el Señor. Y ese debe ser nuestro norte, ese debe ser nuestro objetivo, siempre perseguir aquellas cosas que son espirituales, por las cuales nosotros vamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que reciban todos un cordial saludo, un fuerte abrazo fraterno, como se dice hoy, ¿verdad? Virtual, pero con mucho cariño, con mucho amor, a través de este video. Es el deseo de nosotros, los hermanos que estamos preocupados de alguna manera de nuestras clases, de la iglesia, es que a través de estos medios podamos llegar a su hogar, a su intimidad, y por qué también no decirlo, a través de la palabra el Señor vaya escudriñando su corazón. Dios sabe por dónde usted puede estar pasando, por lo que usted puede estar viviendo, pero el Espíritu de la palabra va llenando nuestros corazones y nos va haciendo también entender de que no estamos solos. No, amados hermanos, Dios está con nosotros, la iglesia. Amén. Vamos a entrar a lo más importante, que es la meditación de la palabra del Señor para este devocional correspondiente al día miércoles. Con la ayuda del Señor vamos a leer la palabra del Señor aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 11, el versículo 25 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y a que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa y eterna palabra. Amados hermanos, estamos en el capítulo 11 de la carta del apóstol a los romanos, donde nos habla
acerca de la desobediencia, del pueblo de Israel. Pero aquí hay un misterio. Hay cosas, hermanos, que debemos de entenderla porque están reveladas en la palabra del Señor. Y este es un misterio que Pablo lo está entendiendo y lo está revelando y se lo está haciendo saber a la iglesia gentil que estaba ahí en Roma. Y hace Pablo la analogía perfecta de la relación que existe entre Dios y su pueblo, ¿cierto? Digo, Israel, el pueblo escogido de Dios, la nación de Dios que Dios formó, ¿verdad? Y también, digámoslo, Pablo hace aquí un paréntesis para dedicar, para revelar, más bien, para revelar un misterio que concierne en cuanto a la elección que Dios ha hecho al pueblo gentil. Pero para que esto sucediese, Dios tuvo que producir una actitud de desobediencia en su pueblo Israel. Aquí, ¿no es cierto?, podríamos citar el texto bíblico que es lema para nosotros los creyentes, los cristianos. Alguien dijo también que era el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios amó de tal forma al mundo, Dios no iba a permitir que nosotros los gentiles, en aquel tiempo, el pueblo despreciado para los israelitas, el pueblo que no tenía ley, que no tenía Dios, que estaba fuera de los márgenes, como aquel episodio que encontramos, ¿verdad?, en el Evangelio, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y entra ahí en un diálogo, y vemos nosotros que cuando Jesús le pide agua, ¿verdad?, a la mujer, ella descubre que él era un hombre judío y le dice: pero ¿por qué tú a mí me pides agua si se entiende de que judíos y samaritanos no nos podemos relacionar, no podemos entendernos? Pero ahí había, ¿no es cierto?, se estaba revelando lo que es realmente el amor de Dios, que Dios no solamente vino a una especie de hombres, a una categoría especial, sino que Él vino a morir, a dar su vida y a salvar a todos los hombres. El Hijo de Dios, por su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día, Él abre el camino para que todos vengan al conocimiento del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí nosotros encontramos en este pasaje de la Escritura que Pablo hace relación, ¿no es cierto?, a la desobediencia de Israel. ¿Cómo los israelitas desobedecieron? Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos gentiles que estaban allí en Roma. Le dice: para que no seáis arrogantes. Mire esa palabra que aparece aquí. ¿Qué le está diciendo? Hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Entonces, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, Pablo les explica a ellos de manera clara, de manera contundente, bíblicamente, cuál era el propósito y la voluntad de Dios para con el pueblo gentil. Entonces dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Claro, porque caía la posibilidad de que estos gentiles se
se atribuyeran para ellos la salvación, como ocurre muchas veces con nosotros en estos tiempos, ¿verdad? A veces nos miramos nosotros porque tenemos a veces en nuestro corazón un exceso de religiosidad y a veces amamos más un letrero que la obra que Dios puede hacer en el corazón de los hombres. Y a veces colocamos a Dios en un lugar inalcanzable para otros. Pero no, amados hermanos, el amor de Dios es tan grande que a mí me gusta expresarlo como lo dice uno de los himnos que cantamos, que Él puede salvar hasta el más vil pecador, aquel que no tiene ninguna posibilidad, como bien decimos nosotros, que no tiene ninguna posibilidad en este mundo, de ninguna forma, de ninguna índole. Ese que está ahí despreciado, desechado, ese que está ahí a la vereda del camino, como ese hombre que va peregrinando, ¿verdad?, por esta vida, sin seguros, sin familias, y que duerme debajo de un puente a la orilla del camino y va siguiendo su rumbo, porque no tiene un paradero donde estar, donde establecerse. Pero Dios ahí fija los ojos. Entonces no tenemos que ser arrogantes nosotros. Por eso Pablo les explica a estos judíos, a estos gentiles, y les da a entender el misterio para que ellos entendiesen claramente lo que estaba pasando, para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Le dice, ¿qué fue lo que produjo Dios en el corazón de los israelitas? Produjo un endurecimiento. ¿Para qué? Porque ahí estaba el propósito de Dios. Dios lo provoca en el corazón de los hombres, porque Él puede salvar y Él puede rechazar. Y Dios permitió que Israel endureciera su corazón, como lo vemos nosotros muchas veces. Estamos estudiando la historia del pueblo de Israel allá en la escuela dominical. Lo hemos ido estudiando desde cuando Dios forma esa nación, allá en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios toma a Moisés y lo lleva para sacarlo de la tierra de Egipto. Cómo prontamente, como ellos ya van saliendo, vemos en ellos un corazón duro, un corazón arrogante, un corazón soberbio, como es el corazón de los seres humanos, de todos nosotros. Un día también nosotros estábamos cegados y estábamos duros, pero la palabra, como el martillo, golpea la peña, golpea a la puerta del corazón hasta que este corazón se rinde y Dios entra a morar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios produjo en este pueblo un endurecimiento, y ese endurecimiento llevó a que Dios los resistiera a ellos. Y como quien dice, los dejara por un instante de lado, porque Dios no los desechó a su pueblo. Dios no desecha a su pueblo. Más abajo el versículo dice, el versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios en su soberanía, Él eligió a este pueblo Israel para hacerlo el pueblo amado de Él, Él no lo va a desechar, no lo va a dejar en el olvido, no, sino que aquí dice que por un poco de tiempo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, amados hermanos, Dios produce en este pueblo un endurecimiento para darnos a nosotros ahora, abrirnos una puerta y darnos la entrada al reino de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso es lo que Dios hace, amados hermanos, en su soberanía, como Él tiene el control de todas las cosas y Él nos miró con amor y con misericordia. El versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. En otro tiempo, eso está hablando, ¿no es cierto?, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, otro tiempo, erais desobedientes, dice, a Dios.
¿Cuántas veces usted escuchó el llamado de Dios, el Evangelio, y había desobediencia? No quería usted rendir su corazón a Dios, hasta que el día en que usted abrió ese corazón, ¿no es cierto? Porque el martillo de la palabra golpeaba ahí, y logró quebrar ese duro corazón, y entró la palabra, ¿verdad? Y empezó a hacer vida en su corazón. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, qué lindo, amados hermanos, entender esta parte. ¿Cómo la misericordia de Dios se revela para el hombre y lo hace entender, a pesar del corazón duro, pero lo hace entender de que el llamado de Dios, que el toque de Dios, que la voluntad de Dios es salvar al hombre. A ese vino el Hijo del Hombre a este mundo, a salvar a los pecadores. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado el último de los gentiles que tiene que entrar y venir al Evangelio, Dios cerrará esa puerta para el pueblo gentil que se ha abierto por muchos años. Gracias a Dios usted entró. Gracias a Dios entré yo. Pero hay muchos todavía allá afuera que necesitan entrar. Entonces yo como creyente, yo como cristiano, tengo que cumplir con lo que a mí me encomienda la palabra del Señor. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos nosotros una responsabilidad delante de Dios y delante del mundo que se pierde, para que ellos vengan a Cristo. Y cuando haya entrado el último, el Dios cerrará la puerta para el pueblo gentil y se volverá una vez más a su pueblo Israel, que por tantos años Dios lo ha permanecido ahí en el endurecimiento de su corazón. Y por ese endurecimiento ellos han tenido que pasar muchos problemas, guerras. Es cosa de mirar para el Medio Oriente, todos los problemas que se suscitan en esa tierra. Pero hay un propósito de Dios, hay un plan de Dios que es perfecto, amados hermanos. Los enemigos de Israel son muchos, está rodeado de enemigos. Israel es la nación más pequeñita del Medio Oriente, ahí rodeado de enemigos poderosos. Han querido mucho tiempo, por muchos siglos, eliminarlos, sacarlos, raerlos de la faz de la tierra, pero no han podido, porque Dios está con su pueblo. Bendito sea el Señor. Así como Dios está con la iglesia y Él nos dice a nosotros, no te dejaré y no te desampararé, así también Dios está con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Israel es la niña de los ojos de Dios, así como la iglesia también es el pueblo amado de Dios. Dios envió a su Hijo allí al Calvario para que diese su vida por amor a usted, amado hermano, por amor a mí. Esa fue la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero está la otra parte, que es la relación Dios-Israel. Hoy día es el tiempo de la gracia, donde la atención de Dios está con nosotros, con la iglesia. Sí, hermano, está con nosotros. Pero estamos en pandemia, ¿se habrá olvidado Dios? No, Dios no se ha olvidado. Dios tiene el control de todas las cosas. Así que ánimo, amado hermano, fortalezcase usted en el Señor. Este es el tiempo en que tenemos que nosotros vivir el verdadero evangelio de la gracia. Es aquí donde tenemos que sostenernos en lo que hemos aprendido por muchos años, encerrados en una iglesia. Hoy día tenemos que vivir por fe. Ya no están abiertos los templos, ya no podemos llegar a congregarnos. Qué lindo eran esos tiempos, pero hoy tenemos estos medios para comunicarnos la palabra. Entonces el creyente, ¿cómo se va a sostener? Solamente confiando en el Señor y
a la luz de la palabra de Él solamente. Que Dios nos bendiga. Como para concluir lo que hemos leído en esta noche, quisiera leer el versículo 33 de este mismo capítulo que dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué grande. ¿Cómo podemos explicarnos de que un Dios de amor, teniendo su trono de gloria allá en el cielo, se haya dignado en proveernos un Salvador? Que Él mismo se haya humanado en la persona de Cristo para venir a este mundo tan malo, tan bajo, y hacerse hombre para morir por nosotros. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable esa palabra. Es algo que no podemos llegar a entenderlo. La profundidad del amor de Dios, la anchura del amor de Dios. No podemos. Nuestra mente es tan finita que no alcanzamos a dimensionar lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Que Dios nos bendiga en esta noche. Dios bendiga su palabra. Seamos fieles a Dios y no seamos arrogantes. Y tengamos piedad. ¿Sabe cuando nosotros nos comportamos arrogantemente? Cuando nos creemos que somos los únicos merecedores de salvación. Y hay un prójimo a nuestro alrededor, hay un vecino, hay una vecina, un compañero de trabajo, hay alguien que necesita de lo que usted tiene. ¿Qué tiene usted? Tiene la salvación, tiene a Cristo, tiene a Dios. Como dice la alabanza, hay millones que en pecado mueren. Escuchad su tétrico gemir. Dios afine nuestro oído para escuchar el tétrico gemir de esos que se pierden sin esperanza. Amados hermanos, Dios nos bendiga en esta noche. Padre eterno, te damos las muchas gracias, Señor, por esta palabra, porque tenemos el privilegio, Señor, de ir a este libro santo para entender en esta noche un misterio. Señor, ayúdanos. Te agradecemos porque usted nos alcanzó, nos salvó, nos perdonó, nos hizo sus hijos. ¿Lo merecíamos? No, Señor, no lo merecíamos. Éramos enemigos, Señor, esclavos del pecado, de los vicios, de las pasiones, Señor, de este mundo. Pero usted nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su amor, de su misericordia. Gracias, Señor, por habernos extendido esas cuerdas de amor que nos atrajeron con tanta bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, entendemos cuán grande es tu misericordia con nosotros. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles, cuando hay muchos que han vuelto atrás, que se han descarreado del camino, han salido de la senda, han vuelto a los viejos rudimentos del mundo. Ayúdanos a nosotros, Señor. Por nuestra capacidad no podríamos, porque si solamente entendiésemos, Señor, la profundidad de tu amor, Señor, entenderíamos también que es nuestro deber ser fiel hasta la muerte. Pero nuestra mente es fina, nuestra mente es limitada y nos cuesta, Señor. Pero por eso vamos en esta noche en oración a ti, dándote gracias por todo lo que usted ha hecho con nosotros. Gracias, Dios mío. A través de tu palabra, usted también sane a los enfermos, aquellos que están afligidos, Señor, sin esperanza, usted les alcanza. Todo te lo pido, Padre, humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, una vez más, que Dios les bendiga a todos.
Un fuerte abrazo a la distancia y firme y adelante. Ya queda poco, amados hermanos. Cristo viene, se acabarán las pandemias, se acabarán las enfermedades, se acabarán las confinaciones, todo se acaba. Cristo es nuestra esperanza. No se angustie usted, no se aflige, no caiga usted en depresión, sino que fortalezcase en el Señor. Y cuando usted se sienta triste, agobiado, vaya a la palabra, vaya a la oración. Y ahí va a encontrar la fortaleza que su alma necesita. Amén. Que Dios le bendiga y pasen toda una muy buena noche.